Hoy día yo voy a avanzar, trataré de hacer los dos temas ya porque son bien largos. Vamos a empezar con la parte de choque séptico y cetoacidosis diabética. No sé si tienen clases después de las 7. Sinceramente, ¿tienen clases o no? Sí, doctora, sí tenemos neurocirugía. A las Doctora, 7. buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Entonces, bien. La parte teórica vamos a hacerlo lo más breve posible, ¿ya? Y la parte práctica es lo que tenemos que tratar de desarrollar. Hay varios tipos y ahora con una parte de sus compañeros hemos visto, ¿no? Hay varias formas de hacer la compensación o, bueno, calcular la compensación o si es un trastorno puro. Vamos a tratar de que sea lo más sencillo posible para que se puedan acordar, ¿ya? Bien, vamos a empezar con choque séptico. Me avisan si se ven las diapositivas, ¿no? Sí, doctora, está procesando. Ya se ve, doctora. ¿Me podría agrandarle un poquito, doctora, por favor? Sí, 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 sí. Ya, ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí, doctora, perfecto. Ya, bien. Shock séptico, jóvenes, o sepsis severa, choque séptico, sepsis. Tenemos que en la emergencia es pues muy, muy frecuente, ¿no? Así como tenemos insuficiencia respiratoria, tenemos cetoacidosis diabética, las isquemias, shock séptico es una patología muy frecuente en nuestra emergencia y algunos casos vienen ya como en este grado, ¿no? En esta situación tan grave que es ya de choque. Entonces, pero la mayoría de pacientes van a venir en una etapa inicial que viene a ser la sepsis, solo sepsis, ¿no? Sepsis, choque séptico, ya por la mortalidad es alta, ¿sí? Entonces, el, el mensaje que les tiene que quedar a ustedes bien claro es de que todo paciente que entra con cuadro de sepsis, nosotros tenemos que aprender a detectar lo más precozmente posible el diagnóstico, porque si el paciente ya llega a un cuadro de disfunción orgánica, la mortalidad es alta, por muy joven que sea. No puede ser que el paciente tenga 22, 25 años, si ya llega a un estado de shock, ¿no? De shock séptico, la mortalidad es alta, 80%, entonces no es justo, ¿no? Que un joven se muera por una infección y lo mismo, pues un adulto será con más razón porque su respuesta inflamatoria, preinflamatoria de los adultos no es tan buena, ¿no? Por múltiples factores, ¿sí? Entonces, el mensaje para ustedes de este tema es diagnóstico precoz. Con diagnóstico precoz tengo tratamiento oportuno, adecuado. ¿Sí? Entonces, sepsis ha sido estudiado años, muchos años atrás, hace 20 años, por este grupo, ¿no? El grupo de sobreviviendo a la sepsis. Ya, entonces se ha ido estudiando hace, ¿cuánto? 20 años y cada 5 años van afinando mucho más el diagnóstico. Si antes conocíamos el CIRS, ahora el CIRS no nos apoya mucho. ¿Por qué? Porque no es muy sensible, no nos diagnostica de una forma muy tardía, cuando ya el paciente tiene disfunción de múltiples órganos. Y bueno, ¿de qué nos sirve, no? Si el paciente se nos va a morir. Sí, entonces, miren, esta campaña de sobrevivencia lo tenemos guías desde el 2012, de 2016, ¿no? Y los cuales han ido cambiando sus términos, pero en relación al tratamiento no hay mucha variación, netamente es el diagnóstico. Y entonces, sepsis, para que ustedes tengan en cuenta, sepsis es una enfermedad altamente mortal, ¿no? La mortalidad en nuestro país será, pues, en grado de choque séptico de un 70, un 80%, y tal vez en países más desarrollados, miren, a pesar de que ellos tienen la tecnología adecuada para el diagnóstico, para el tratamiento, su mortalidad también es alta, 50%.
Ya, entonces, ¿quiénes son los grupos de mayor riesgo? Siempre las edades extremas de la vida, ¿no? Los adultos mayores o los pequeños, ¿sí? Y de hecho, que en pacientes que tienen comorbilidades, porque estos alteran la respuesta inmunitaria, ¿no? Si yo tengo un paciente diabético, un paciente con neoplasias, un paciente que tenga VIH o alguna enfermedad inmunosupresora, de hecho que no va a tener una buena respuesta, ¿no?, frente a este ataque. ¿Ya? Entonces, vemos también en esta tabla que el porcentaje de casos en las unidades de cuidados intensivos llegan a ser a un 37 a 40%, ¿no? Y la mortalidad a nivel mundial es altísima, 50 a 65%. Entonces, no tenemos que ser pasivos en nuestro tratamiento, no debemos esperar que el paciente llegue al grado de shock. Si el paciente llega a un cuadro de choque séptico, este paciente no va a tener chance de sobrevivir, ¿ya? ¿Qué más? Vemos que con los años la incidencia de sepsis se ha incrementado. ¿Por qué ha incrementado? Uno, porque ha habido mayor incremento tal vez de enfermedades inmunosupresoras, ¿no? Esto de la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, ¿no? Y también los tratamientos inmunosupresores. Aparte que vemos también que cada vez tenemos el uso indebido, inadecuado de los antibióticos. Entonces, va a estar también relacionado con la mayor resistencia bacteriana a los antibióticos, ¿no? Entonces, el uso indiscriminado para una gripe, usar una ceftriaxona, para un cuadro bronquial simple, usar ceftazidima o vancomicina, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Solo estamos logrando que las bacterias sean más resistentes y finalmente llegará un momento, llegará un año en que en que no tengamos que antibiótico usar. Sí, ahora se utiliza con mucha frecuencia los carbapenems, los glicopéptidos, incluso el linezolid. Entonces, miren a qué nivel de antibióticos estamos llegando. En los pacientes con COVID que han llegado a ventilación mecánica, así a diestra y siniestra, uso de carbapenem, glicopéptidos, linezolid, el taigacid, ¿no? La tigecyclina, piperacilina, tazobactam. Entonces, habrá sido realmente necesario llegar a esta intensidad. El único que te va a demostrar si ha sido adecuado o no son los cultivos, ¿no? Los hemocultivos, urocultivos, cultivos de todo lo que podamos hacer estudio, ¿no? Entonces ese es el único examen que te va a decir, ¿valió la pena utilizar esos antibióticos? Y tal vez es motivo de hacer una tesis, ¿no? De el uso adecuado de antibióticos en pacientes con sepsis, perdón, en pacientes con COVID que llegaron a ventilación mecánica. Se ha hecho un uso adecuado de los antibióticos porque a ellos sí se les ha tomado hemocultivo. ¿Habrá sido real o no habrá sido real o adecuado el uso, ¿no? Entonces, ello solo se logra evidenciar con las investigaciones que nos corresponde hacer a todos, ¿no? A todos como médicos. ¿Sí? Entonces, obviamente la mortalidad va a ser mayor, pues si no tengo un antibiótico con qué curarme, 100% de mortalidad, ¿ya? Entonces, no olvidarnos nunca de estos términos que son tan sencillos, ¿no? De infección que lo han visto ustedes mucho antes en la facultad. Cuando hablamos de infección, cuando hablamos de bacteriemia, ¿no? Infección decíamos que es una respuesta inflamatoria, ¿sí? A la presencia de ¿qué? De microorganismos, ¿no? Los microorganismos pueden ser cualquier ser vivo, ¿no? Desde los virus, bacterias, hongos, ¿sí? Parásitos, ¿ya? Que invaden un tejido, pues normalmente estéril, ¿ya? Eso es un proceso infeccioso. Y bacteriemia, también habrán escuchado hace el cansancio, es la presencia de bacterias a nivel de la circulación de la sangre, ¿no? Entonces, y este término de SIRS, que ya pasó, no pasó relativamente la historia. Yo lo que podría sugerirles a ustedes de lo que es SIRS es tener en cuenta mucho lo que es las funciones vitales, una manera así muy precoz de darnos cuenta de qué está sucediendo con un paciente con las funciones vitales, lo hemos dicho desde el inicio, desde que hemos empezado el curso, ¿no?
Entonces, anteriormente decían que SIRS es un síndrome, ¿no? Una respuesta inflamatoria a nivel sistémica, ¿sí? Y veíamos que el SIRS no solamente se daba en procesos infecciosos, o sea, ataques bacterianos, ataques por hongos o un microorganismo, no solo veíamos en ello, sino también que la respuesta inflamatoria se va a dar en otros cuadros donde hay inflamación, por ejemplo, una pancreatitis, un politraumatizado, ¿no? El paciente que ha sufrido accidente de tránsito, múltiples golpes en distintas partes de su cuerpo, fracturas, hemorragias internas, también va a tener o va a desencadenar la respuesta inflamatoria, incremento de los leucocitos, puede incluso hasta presentar fiebre sin necesidad de tener un proceso infeccioso. Las quemaduras o grandes quemados también nos van a dar una respuesta inflamatoria y nos puede llevar a confusión con un cuadro séptico, ¿no? Y otras como son las neoplasias, ¿ya? Entonces, se hacía un versus, ¿no? Miren, pacientes que tienen proceso infeccioso por algún microorganismo, viremias, hongos, bacterias, parásitos, ¿no? Tenían también esta presentación SIRS, pero también veíamos en las otras patologías, ¿no? Que no tenían relación alguna con los microorganismos de inicio, no hablemos de complicaciones, sino de inicio, ¿no? Los politraumatizados que hasta ahora en las UCIs o en emergencia nosotros vemos pacientes politraumatizados, ya sea por accidente de tránsito, le haces un hemograma y hay una leucocitosis severísima, bueno, 11.000, 12.000, 13.000. Entonces, si tú no sabes este concepto, ¿qué haces? Te confundes con un cuadro infeccioso. ¡Ay, tiene infección! No es una infección, solamente es la respuesta inflamatoria. Le haces un control de hemograma, yo que sé, después de 24 horas, y, oh, sorpresa, los leucocitos han bajado. ¿Ustedes creen que el antibiótico puede ser tan espectacular la respuesta en menos de 24 horas? No, es solamente la respuesta inflamatoria. Y que como nosotros le estamos dando un aporte adecuado de volumen, un soporte hemodinámico, soporte respiratorio, se logra el equilibrio, ¿no? El equilibrio celular, ¿no? A nivel de todos los tejidos. Entonces, los leucocitos obviamente van a descender. Igual, los cuadros de pancreatitis, no me dejarán mentir ustedes, tal vez en sus rotaciones de gastroenterología, de medicina, habrán visto cuadros de pancreatitis, que estos pacientes han cursado con cuadros febriles, y no es porque tengan una infección, ¿no? Simplemente es la respuesta inflamatoria que está desencadenando esa respuesta y hacen fiebre. A ellos no les damos antibióticos, a menos que sea una pancreatitis necrosante, ¿no? Igual los grandes quemados y también procesos neoplásicos que están en proceso de destrucción celular. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que conocer bien al enemigo, ¿no? ¿Quién es el enemigo en un cuadro séptico? Obviamente un microorganismo. Entonces, ¿por qué esta tabla les he colocado yo? ¿No? ¿Por qué les pongo en plena exposición? Porque al hacer yo mi sospecha diagnóstica de que estoy frente a un cuadro séptico, ¿no? O sea, sí se vale decir proceso, un ataque por un microorganismo, a un choque séptico, ¿cómo yo tengo que determinar qué antibiótico voy a utilizar? Entonces, no sé si a ustedes les habrán dicho durante su formación, ¿no? ¿Qué gérmenes se ubican con mayor frecuencia sobre el diafragma? ¿Les han comentado o no? Sí, doctora, los gram negativos. Sobre diafragma, o sea, pulmones, diafragma para arriba. ¿Qué microorganismos están con más frecuencia ahí? ¿Gram? ¿Qué gram vamos a ver? Gran positivo, doctora, gran positivo. Gran positivos, ¿ya? Muy bien, gran positivos, ¿sí? Los gran positivos en general, acá donde están el grupo de gran positivos, muy bien. Neumococos, estreptococos, estafilococos, ¿sí? Ya, predominan los gran, no, eso no significa que en la boca no puede encontrar pues, accidentalmente un gram negativo, ¿no? Ya es algo poco frecuente, pero existe, ¿sí? Y debajo del diafragma, ¿qué gérmenes encontramos con mayor frecuencia? El gram negativos, doctora. Los gram negativos, a nivel pélvico urinario, gram. Gram negativos. Vamos, chicos, tienen que responder, porque si no, ¿cómo van a elegir su antibiótico? ¿Ya? Los gram negativos. ¿Y los anaerobios, dónde los ubicamos con más frecuencia?
No tengo su lista ahorita ya. ¿Dónde ubicamos? Vamos, dígame. Tracto gastrointestinal, doctora. Muy bien, a nivel ya subdiafragmático, ya debajo del diafragma, gastrointestinal. ¿Sí? E. coli, Klebsiella, ¿dónde han escuchado mucho más? ¿En qué tejidos? ¿En qué órganos? En el urinario, doctora. En el tracto genitourinario, ¿no? E. coli, Klebsiella. La E. coli es muy, muy frecuente, ¿sí? En la vía urinaria. Los bacteroides, streptococos a nivel intestinal, ¿sí? Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, pues esta bendita Pseudomonas se mete en todas partes, también es un gran negativo, ¿sí? Y los hongos, pues no hay una zona así propia, ¿no? Hongos podemos encontrar a nivel pulmonar, a nivel vaginal, ¿sí? La candidiasis vaginal, ¿ya? Entonces tienen que conocer al enemigo. ¿Por qué? Porque tú cuando diagnosticas un cuadro séptico no vas a tener el agente que está causando el desorden. O sea, nadie te va a decir, tiene una Klebsiella, sino que estos gérmenes solo y únicamente van a salir en el cultivo de alguna secreción del paciente, ¿no? Será en el hemocultivo, será en el cultivo de secreción bronquial, tal vez tiene una herida en cuero cabelludo, tal vez ahí recién podrá cultivarse, ¿no? O un urocultivo, ¿sí? Entonces es importante saber. Si yo tengo una infección por neumococo gram positivo, ¿qué grupo de antibióticos son los que van a hacer una buena cobertura? Las penicilinas, doctora. Muy bien, penicilinas, desde las sintéticas, semisintéticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, Muy doctora. bien. Ya, ponte que mi paciente a la penicilina le sale resistente. ¿Qué otro grupo sigue? Las cefalosporinas de primera generación. Cefalosporina, ¿no? Desde la primera hasta la cuarta generación. ¿Sí? Cuarta, incluso quinta generación, solo que la quinta generación ya no la usamos. Ya, luego de las cefalosporinas o a la misma altura de cefalosporinas, ¿qué otro antibiótico o qué otros antibióticos cubren gram positivos? Las quinolonas, doctora. Quinolonas, ¿cuáles son las quinolonas? O los macrólidos. ¿Cuál de las dos? Los macrólidos, doctora. La Macrólidos, citromicina. macrólidos, chicos, ¿ya? La citromicina, eritromicina, los macrólidos, ¿sí? Luego de ellos están a la altura de la ceftriaxona. ¿Qué otro grupo de antibióticos tenemos de mayor espectro? Tanto para gram negativos y gram positivos, doctora, ¿no? Gram positivos. Bueno, sí, pues se puede cubrir gram negativos. Las lincosaminas, doctora, ¿podrían estar ahí? ¿Quiénes? Las lincosaminas. Lincosamidas, sí, pero tenemos una gran mancha, que son los carbapenens. ¿A qué grupo pertenece la vancomicina? Es un glucopéptido, ¿ya? Glucopéptido. Sí, vancomicina, pues es una bomba para los gram positivos a nivel pulmonar. De soltarle una bomba ahí, ¡pum! De una desaparecen todos. Vancomicina. Luego de la vancomicina o glucopéptido, ¿quién viene? Para gram positivos, ¿ah? Vamos, chicos, ¿han llevado farma o no? Esas clases de antibióticos son lo máximo. Yo enseñaba en la UNSAC, farmacología, alucinantes eran las clases. Solo videos de mecanismos de acción. ¿Qué grupo sigue? A ver. Los aminoglucósidos, doctora. No. Esos son gram negativos también, ¿no? Prohibido inventarse, ¿no? Las tiazolidendionas, ¿no? ¿Qué? Linesolit. ¿Han escuchado linesolit o no? Que una pastillita puede costar 300 soles o tal vez más. Linesolit también tiene buen espectro contra gram positivos. Marsa, ¿no? Contra los, ¿cómo se llaman? Meticilinos resistentes.
¿Sí? Entonces, ¿cómo van a saber dar un tratamiento antibiótico si no conocen a los antibióticos? Entonces, tienen que conocer a los antibióticos muy bien, de pies a cabeza. Mecanismos de acción, mecanismos de resistencia a efectos colaterales. ¿Ya? Y por grupo se aprende, chicos. Así como ahora hemos dicho, ¿no? Grupo de las penicilinas, en las penicilinas viene tal, tal, tal. Grupo de las cefalosporinas, vienen de tal grado a tal grado. Grupo de las, de los carbapenems, ya, tales, tales, tales. El grupo, bueno, el único glucopéptido, vancomicina, ¿sí? Y finalmente el inesolid, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo un proceso séptico a nivel tracto gastrointestinal? Ponte una pseudomona. ¿Qué antibióticos cubren pseudomona o gram negativos? Ceftriaxona, doctor. Cefalosporinas, ¿desde qué generación? ¿Segunda, tercera, primera? Tercera generación. ¿Seguro? Segunda generación. Segunda generación. De la segunda generación hay un solo antibiótico que cubre gram negativos. ¿Quién? Incluso creo que hay dos. ¿Quiénes? A ver. Cefuroxima te cubre gram negativos y gram positivos. ¿Ya? Entonces, la tercera generación, ¿quién cubre gram negativos? La ceftriaxona, doctora. Ya, ¿y cubre pseudomona? No estoy muy seguro. No cubre pseudomona. La única que cubre pseudomona de la tercera generación, ¿quién es? Septacidima, la única. ¿Ya? Y las cefalosporinas de cuarta generación como cefepime, el cefepime sí te cubre pseudomona. Ya, y habían las de quinta generación. ¿Conocen a las cefalosporinas de quinta generación? Esa no usamos en el hospital. La septarolina y había otra más que me olvidé. Ya no lo utilizamos, pero en los hospitales. Ya, ¿qué otro grupo que sigue a las cefalosporinas cubre gram negativos? También gram positivos. Dos. O a la misma altura, si quieren, en la misma altura, en la misma fila, están los aminoglucósidos, las quinolonas. ¿Ya? Ejemplo de aminoglucósidos. Amicacina, ¿sí? Y de Gentamicina. las quinolonas, gentamicina, muy bien, gram negativos. Y de las quinolonas, El ciprofloxacino y el ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino. norfloxacino te cubren gram negativos. ¿Ya? En ahí hay que buscar si realmente te cubren pseudomona. Muy bien. ¿Qué otra mancha sigue? Aparte de esas, que ya sería un grado más en lo que es espectro de antibióticos. Otra vez, carbapenems. Ya los carbapenems, a excepción del ertapenem, cubren pseudomona. ¿Vancomicina servirá? No, no sirve. ¿Ya? Las tetraciclinas también nos van a cubrir gram negativos, el la tigecyclina. ¿Sí? Entonces tienen que conocer a los antibióticos, porque si no, no hacen una buena elección del antibiótico. ¿Y de qué sirve haber hecho mi diagnóstico precoz si en el antibiótico fallé? ¿Ya? Y si yo tengo un paciente que ya está en el grado de choque séptico, había un residente que decía, ¿no? Pega alto y fuerte, pega alto, ¿no? Un antibiótico de gran espectro y fuerte, obviamente que tenga baja resistencia bacteriana. No nos queda otra. Si viene mi paciente con un cuadro de choque séptico, incluso ya atacamos con carbapenems y glicopéptidos, ¿no? Puede ser meropenem, imipenem, ertapenem, y como no tengo un foco evidente, tal vez hasta le puedo agregar vancomicina, cobertura antifúngica, y le doy con todo, porque no tengo el foco, porque lamentablemente el choque ya es multiorgánico y no tengo claro dónde está el foco de inicio. ¿Hasta qué? Cuando hago
el descenso en la potencia de los antibióticos solo y únicamente cuando tengo el resultado de los cultivos. ¿Ya? Entonces, no esperemos pues eso, ¿no? Que el paciente llegue a un grado de choque séptico. Tenemos que entrar de jaque, buscar el foco infeccioso. Un poco de fisiopatología, ¿ya? Cuando hablamos de sepsis y choque séptico, acuérdense que este problema va a empezar con un proceso infeccioso, ¿no? Va a haber una invasión bacteriana y a la vez esta bacteria obviamente en su pared puede tener los lipopolisacáridos y va a tener sus restos, ¿no? Las endotoxinas, las exotoxinas que van a ser liberadas y algunas van a estar en la misma pared del microbio, ¿no? Como son los peptidoglicánidos, los lipopolisacáridos. ¿Los lipopolisacáridos de qué grupo de bacterias es? ¿Gram? ¿Positivos o negativos? Positivos. Lipopolisacáridos. No, gram negativos. Por eso se pintan de rojito, rosadito, creo. ¿No han hecho? ¿No han teñido bacterias ustedes? Eso se hace en laboratorio. ¿Y los peptidoglicanos de qué grupo de bacterias son? Y se pintan color azul. Gram positivos. Y los otros son gram negativos. ¿Ya? Todas esas características de las bacterias hay que acordarnos. ¿Ya? Entonces, al liberar estas bacterias exotoxinas, estas van a desencadenar una respuesta proinflamatoria e inflamatoria, la respuesta inflamatoria de las células, ¿no? Con lo cual se va a dar una mayor actividad de plaquetas, los neutrófilos, monocitos y macrófagos. Todos estos, como dicen, macrófagos van a comerse a las bacterias, ¿sí o no? Lo único que van a buscar es detectar todas las invasoras y tratar de fagocitarlas, ¿no? Y obviamente va a haber una respuesta inmunitaria a través de ¿quiénes? De los mediadores, ¿no? Los mediadores los que van a hacer que haya mayor activación de las plaquetas, mayor liberación de citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, ¿no? El 1, el 6, el 10, que algunas de ellas van a estar relacionadas con la respuesta de la fiebre, ¿no? Liberación exagerada del óxido nítrico, acuérdense que el óxido nítrico es un vasodilatador, formación también en exceso de radicales libres, va a haber liberación de complemento. Todo este desorden y toda esa liberación de mediadores, ¿no? ¿Qué va a conllevarnos? Una disfunción de las células del endotelio, ¿no? Las células endoteliales van a entrar en una locura completa, ¿no? Entonces, al haber una disfunción endotelial va a haber fuga capilar porque va a incrementar la permeabilidad. Si las células antes estaban juntitas, crucen sus deditos, estaban así juntitas, al haber incremento de la permeabilidad, separan sus dedos, va a haber como que hoyos, ¿no? Por donde va a haber fuga, ¿sí? De líquido seroso. Eso se traduce en edema. Y obviamente al haber esos espacios se va a producir una coagulación intravascular o una trombosis, ¿no? Trombosis microvascular. Claro, esos espacios que están abiertos van a ser ocluidos con las plaquetas. Y ustedes al contabilizar las plaquetas en circulación van a estar pues en disminución. Entonces estos pacientes pueden cursar con plaquetopenias, adhesión celular, obviamente la hipoxia tisular. ¿Por qué? Porque acuérdense de la fórmula de presión arterial, era igual a qué cosa, ¿se acuerdan? ¿En qué era igual la fórmula de la presión arterial? Vamos. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Muy bien. ¿Qué estamos perdiendo en el choque séptico? ¿Estamos perdiendo volumen? No. ¿Resistencia? Sí, ¿no es cierto? Por incremento del óxido nítrico. Entonces, al tener una mala circulación, una mala hemodinamia, ¿ya? Las células no van a tener no van a recibir el aporte adecuado de oxígeno, por tanto, hipoxia tisular. Y si yo no tengo un aporte adecuado de oxígeno, de glucosa, ¿qué va a llevar a las células? A una apoptosis o muerte.
¿sí? El tono vascular obviamente alterado y habrá un incremento de la acidosis y esta acidosis va a llevar a mayor disfunción de células. ¿Ya? Finalmente, si esto se da en todas las células de nuestro organismo, se va a desencadenar una disfunción de múltiples órganos, ¿no? A nivel mental, al haber bajo aporte de glucosa, de oxígeno por vasodilatación, va a haber trastorno del estado de conciencia. A nivel respiratorio, si tengo baja cantidad de oxígeno en los tejidos, el pulmón tratará de compensar, ¿no? Hiperventilando, tratando de captar el mayor oxígeno externo que pueda. Obviamente el riñón va a tratar de retener el mayor volumen que se pueda para mantener una hemodinamia y en ese afán va a entrar en falla renal. Va a haber hipotensión, ¿no? Hipotensión por la vasodilatación exagerada y por tanto el corazón tratando de compensar ese caos hará taquicardia. ¿Ya? Ya hemos visto que la trombocitopenia es el consumo de las plaquetas a nivel intravascular, por esto de la separación de las células, ¿ya? Llenado capilar, obviamente, por una hemodinamia pobre, va a ser lenta, pues, y la acidosis metabólica que será a expensas del ácido láctico. ¿Por qué? Porque se va a activar la vía anaerobia y el producto final de la vía anaerobia, ¿qué cosa era? El lactato, ¿no es cierto? Finalmente, al haber una falla de múltiples órganos, significa muerte de nuestro paciente. Pues no tenemos que esperar pues a una disfunción de órganos, ¿no? Tenemos que atacar en fase de infección, ahí, en fase de la respuesta inflamatoria, ahí tenemos que atacar al germen. Ya, esto es la cascada inflamatoria, es similar al anterior, ¿ya? Este cuadro es bastante interesante, es lo que hemos hablado. Miren, tenemos en acá un capilar, ¿no? Miren el diámetro del capilar versus este lado. Miren, ¿a dónde está más ancho? En el lado, ¿no? En el lado derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué son? ¿Dónde están acá mis gérmenes? Ya. ¿No? Tengo ahí los gérmenes presentes, tal vez estos. Fibrina, me parece que es. Ya, al haber un ataque de un microorganismo, se va a dar esta respuesta inflamatoria, ¿no? Va a haber liberación de los neutrófilos a través de quiénes, de los mediadores, los chismosos, ¿no? Los que van a decir, hay un ataque, entonces todos irán a hacer la respuesta a ese ataque, ¿sí? Entonces van a ver los mediadores, que es la interleuquina 6, 8, 10, 12, ¿no? El factor activador de plaquetas, las prostaglandinas, ¿no? Incremento del óxido nítrico, que está. El incremento del óxido nítrico, como es un vasodilatador por excelencia, se va a liberar exageradamente, por tanto hay una vasodilatación no mayor que la fisiológica, y al haber una vasodilatación exagerada, estas células endoteliales que están tan juntitas como en acá ya vemos que hay separación, y obviamente por ahí va a haber una fuga de lo que es el líquido seroso. Entonces, como para evitar esta fuga, que se tiene que acumular las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas van a ir a obstruir estos agujeros. Entonces, ¿qué se va a dar? Una coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Entonces, al incrementarse el calibre del capilar, ¿cómo va a estar la presión arterial? Si hemos dicho que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia. El gasto cardíaco es el volumen por la frecuencia, ¿no? Volumen sanguíneo hemos perdido. Tal vez ustedes me digan, doctora, pero hay fugas, sí, pero no es un gran volumen. ¿Ya? Entonces, volumen no estamos perdiendo. ¿Estamos perdiendo frecuencia cardíaca? No, al contrario, está incrementando la frecuencia para compensar la pérdida ¿de qué? De la resistencia. Lo que estamos perdiendo es la resistencia vascular que se va a dar a nivel de este lado, pues, ¿no? De las paredes, a nivel endotelial. ¿Ya? ¿Por qué? Por esta respuesta inflamatoria. Entonces, acá tenemos el incremento del óxido nítrico, nos va a dar una vasodilatación en exceso, por tanto, ello es lo que denominamos el choque séptico. ¿Ya? Entonces, esto del CIRS o los criterios de sepsis ya no lo tenemos que tener en cuenta porque hemos visto que
después de que hacemos el acúmulo de del puntaje, es muy tarde ya, ¿no? Ya el paciente está en grado de shock séptico, ¿y de qué nos ha servido si el resultado es el mismo? Bueno, particularmente yo le sugiero que de lo que sí hay que rescatar de esos criterios de sepsis son estos, las variables generales. Si el paciente viene hipotenso, investiguen por qué tiene presiones bajas. ¿Por qué está perdiendo o tiene presión baja? Perdió volumen, perdió la resistencia, tiene un taponamiento cardíaco. ¿Qué está sucediendo, no? Igual si tengo fiebre, ¿por qué? ¿Ya? Si tengo una frecuencia cardíaca alta, una presión baja, frecuencia respiratoria alta, ¿dónde está desaturando? Investiguen. ¿Por qué? Ya si el paciente tiene alteración de sus funciones vitales, probablemente estás frente a un cuadro, ¿no? O de real importancia. ¿Sí? Entonces, solamente para recordarles, ¿no? Porque ahora tenemos otros criterios mucho más breves y rápidos que nos podrían sugerir cuadro séptico, ¿no? Bueno, acá antes se han tomado en cuenta las variables inflamatorias, cuánto eran los leucocitos y la proteína C reactiva que hasta ahora sirve, es un marcador muy importante de proceso infeccioso, la procalcitonina, de hecho, ¿ya? Las variables de disfunción orgánica, ¿no? A esto se denomina, ya es muy tarde, pues si yo tengo un índice de Kirby menos de 300, ya tengo disfunción pulmonar. Si tengo una oliguria, un débito urinario menos de 0,5, el riñón ya está dañado, ¿no? Tengo trastornos de coagulación, lo mismo, hepáticamente ya hay una hipoxemia severa, por eso es que hay trastornos de la coagulación. La trombocitopenia, consumo de las plaquetas, igual incremento de la bilirrubina, ¿no? Y las variables hemodinámicas, ¿ya de qué me sirve tener a mi paciente con una presión baja? Obvio, ya está chocado ese paciente. Y el atato, si lo encuentran ustedes en valores sobre 10, mortalidad 100%. Sí, entonces estos términos ya no los vamos a aprender. Acá hay uno. Ya, lo que sí quiero que se acuerden es también cuando hablamos de choque séptico refractario, ¿sí? Cuando ustedes, con todo el tratamiento que se le debe dar a un paciente chocado, no hay respuesta después de 24 horas. Ese ya es un refractario y también la mortalidad es mucho más alta. Ya, entonces, a esto quería llegar con ustedes. Tenemos acá la valoración del SOFA, ¿ya? ¿Qué es el SOFA? ¿No? ¿A qué se refiere SOFA? Secuencia, órgano, falla, ¿no? La secuencia de los órganos, ¿sí? Entonces es importante conocer qué valora este SOFA, ¿no? Versus el sepsis 3.0. ¿Qué cosa nos valora? Miren, si hacemos una comparación con las diapositivas que les he mostrado, SOFA califica estado respiratorio, igual sepsis, ¿no? PAFI, ahí está el PAFI. La presión arterial de oxígeno entre FiO2, ¿no? Saturación SAFI también, que es, si no tengo un AGA, hago el SAFI, saturación de oxígeno entre el FiO2, ya, y de acuerdo al valor que obtenga, le pongo de 0 a 4 el puntaje. ¿Qué más verifica SOFA? Plaquetas. Sepsis o criterio sepsis también valora cantidad de plaquetas, solo que en el SOFA te da valores de rangos, ¿no? Menos de 150, más de 150, menos de 100, ¿no? Y de acuerdo a eso sale un puntaje, ¿sí? Bilirrubinas también toma en cuenta lo que es SOFA o sepsis, sí. Luego también a nivel cardiovascular, hemodinamia, ¿no? Parámetros hemodinámicos a nivel del sistema nervioso central y a nivel renal. Ya entonces tenemos que ver trastorno del estado de conciencia también, ¿no? Y renal. Ese es el SOFA en sí, ¿no? Pero hay otro valor que es el Quick SOFA. El Quick SOFA, ¿no? Quick, rápido, ¿no? Valores o criterios rápidos para diagnosticar una sepsis. Entonces, en estos criterios que son rápidos, se tienen en cuenta 3 parámetros. Taquipnea,
¿no? La taquipnea, si mi paciente tiene una frecuencia respiratoria más de 22, ¿no?, por minuto, mucho cuidado, porque está frente a un cuadro séptico. Trastorno del estado de conciencia es otro criterio para Quick-SOFA. Y finalmente hipotensión, pero sistólica, menos de 100. Entonces, con 2 de estos 3 parámetros ya tengo Q-SOFA susceptible a un cuadro séptico. ¿Ya? Entonces, si mi paciente ya cursa con hipotensión, ese paciente está mal. Igual, si tiene trastorno de conciencia, está mal. Ya tendría que ser, mira, podrían decir ustedes, doctora, pero si es un paciente que tiene, ¿cómo se llama?, un cuadro psiquiátrico, puede, no sé, puede imitarnos un trastorno de conciencia, sí, nos puede imitar, una taquipnea, sí, pero una hipotensión podrá confundirnos, un poco difícil, ¿no? No creo que se hipotensen por hiperventilar, no hay eso, no existe. ¿Ya? Y el estado mental también tenemos que calificarlo bien, la taquipnea. Entonces, tener en cuenta este Quick-SOFA, el objetivo del subarvin, ¿no?, o del grupo de sobreviviendo a sepsis, su objetivo es que ustedes, desde estudiantes, desde que son médicos generales, desde que son médicos serumistas, médico no especialista de emergencia o de medicina interna de UCI, sepa darse cuenta que está frente a un cuadro de sepsis. Ya, ese es el objetivo del grupo de sobreviviendo a la sepsis. Diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del paciente con cuadro séptico? Tenemos varios puntos que hay que tener en cuenta. Uno, tenemos que hacer la resucitación inicial. ¿De quién? De la hemodinamia. En la emergencia, todo paciente que llega, lo primero que tenemos que verificar es su soporte hemodinámico, soporte respiratorio. Es lo primero que tienen que hacer en sus establecimientos de salud ustedes, asegurarse que el paciente tiene buena presión arterial, buena frecuencia cardíaca, tiene una buena saturación. Por suerte ahora oxímetro todo el mundo tiene, ¿ya? Buena temperatura o dentro de lo normal, ¿sí? Si mi paciente tiene presión baja, ¿qué tengo que hacer? Soporte hemodinámico. ¿Con qué? Fluidoterapia. Para ello hemos aprendido fluidoterapia y sus fases, ¿ya? Mi paciente está hipoxémico, ¿no?, con el saturómetro, que tengo que dar soporte oxigenatorio. También hemos hecho oxigenoterapia con ustedes. Entonces no pueden decir que no, yo no sé cómo nada. Ello es lo primero que hay que dar, el ABCDE, ¿no? Pero ya en este caso es tratamiento adecuado, respuesta hemodinámica, respuesta ventilatoria. Si está con fiebre, investiga la causa de la fiebre, bajarás la fiebre y buscar por qué tiene fiebre. ¿Ya? Entonces, si todo mi examen clínico, ya di la estabilidad hemodinámica de mi paciente, empiezo a hacer mi examen físico, clínico, exhaustivo, buscando dónde está el foco infeccioso, tendré que ver las características de la piel, ¿no? Ver cavidad oral, hemos tenido cuadros de focos infecciosos a nivel dental, chicos, ¿ya? A nivel pulmonar, si hay murmullo normal, hay crépitos, hay secreciones, moviliza expectoraciones purulentas, ¿no? Tendré que ver ello, hay polipnea, si hay polipnea probablemente hay un problema a nivel pulmonar, ¿sí? Ahora no encuentro nada a nivel pulmonar, a nivel abdominal, si hay algún foco doloroso, un dolor difuso, entonces, ¿por qué? ¿Y por qué está hipotenso, no? Igual, a nivel de genitourinario, si hay procesos infecciosos urinarios, y si es mujer, no olvidarnos de las infecciones pélvicas, ¿no? Las vaginales no te dan cuadros sépticos, pero las pélvicas sí entran en shock y son shock agresivos. ¿Estamos? Entonces, y finalmente será pues articulaciones, ¿no? Porque también existen artritis sépticas. No olvidarnos de hacer examen clínico exhaustivo, desde lo que es la cabeza hasta la punta de los deditos del pie. Ahí van a encontrar ustedes el foco. Ubicando su foco infeccioso, ¿qué tengo que hacer? Ya ir a atacar
al agente causal. Si está a nivel pulmonar, ya hemos visto qué grupo de antibióticos puedo yo utilizar. Si es a nivel abdominal, también ya han visto ustedes en el cuadro, ¿no? ¿Qué antibióticos yo tendré que usar? ¿Por qué? Porque no voy a poder saber en ese instante qué germen está presente. Entonces, para yo saber qué germen es el que me está ocasionando todo este desorden, estoy en la obligación como médico de tomar las muestras de hemocultivo, pancultivar a mi paciente si lamentablemente no tengo un foco sugerente. ¿Ya? Entonces, vamos a ir parte por parte, chicos, ¿ya? Entonces, la resucitación inicial en la emergencia, si el paciente viene con presiones bajas o alteración de las funciones vitales, son desde prioridad 2, prioridad 1. Ustedes ya saben en qué área se atienden. 2 y 1 serán para el área de shock trauma, ¿ya? Yo sé que en la guía nos va a decir, a la UCI. Ay, sí, pues la UCI. Todos queremos que sea en la UCI, pero en la UCI no hay camas. Entonces, no voy a esperar para que la UCI venga y yo lo voy a dejar sin manejar a mi paciente, ¿no? Entonces, estamos en la obligación nosotros de hacer el manejo adecuado. Dentro de las primeras 6 horas ya se debe haber iniciado, de hecho, el soporte hemodinámico es a la hora y el soporte o la cobertura antibiótica dentro de las primeras 6 horas. Entonces, incluso la guía es exigente, dice, ¿no? Si estás en una UCI, dentro de la primera hora tú ya debes haber dado cobertura antibiótica. ¿Cuáles son los objetivos hemodinámicos? Fáciles, presión arteriales medias más de 65, ¿no? Presión venosa central, si la pueden tomar, entre 8 y 12. El débito urinario debe ser adecuado, sobre 0,5, y la saturación venosa del oxígeno más de 70%. ¿Sí? Ahí está, más bonito, clasificado en esa tabla, ¿ya? Entonces, la resucitación inicial, ¿no? Se hace con solución salina, ¿no? Y la que conocemos, cloruro de sodio a 9 por 1000, ¿sí? Entonces, tenemos que saber qué cantidad, ya hemos dicho eso en la práctica, en las prácticas o en las clases, 2000, no olvidarnos, 1000, 2000 en el menor tiempo que se pueda administrar al paciente. Y si con ello persiste la hipotensión, ya que tengo que usar medicación vasopresora, ¿ya? Acá nos dice incluso, puede usar cristaloides. Bueno, el cristaloides pues es la solución salina. Coloides, poligelina, si tienes a la mano, utiliza el coloide. Pero de inicio, solución salina. ¿Ya? Entonces, luego de que mi paciente le aporté 2000 de volumen, no responde, ya tengo que utilizar, ¿qué cosa? Vasopresores, ¿no? El principal vasopresor viene a ser la noradrenalina por el efecto alfa periférico que tiene. Entonces, la noradrenalina incrementa la resistencia periférica y por tanto me va a mejorar la presión arterial y la circulación. En cambio, la dopamina y la dobutamina tienen más efecto inotrópico. ¿Qué significa este efecto inotrópico? Que incrementará la frecuencia cardíaca del corazón. Entonces, yo lo que necesito es incrementar la resistencia. Sí, la frecuencia cardíaca también, pero más la resistencia periférica. ¿Ya? Entonces, fármaco de primera elección para soporte hemodinámico es noradrenalina o norepinefrina, es lo mismo. ¿Estamos? No olvidarnos que antes de iniciar la cobertura, antibiótica, ¿qué tengo que hacer? Pancultivos. Todas las secreciones que yo pueda cultivar, cultívenlas. Acuérdense que tenemos que identificar al enemigo con nombre y apellido. Porque tal vez el antibiótico que yo he elegido, ponte, tú has pensado en bacteria y no es bacteria, es un hongo. ¿Cómo te vas a enterar? Solo y únicamente con el cultivo. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. ¿Qué más? El antibiótico, como dice en esta tabla, ¿no? En este cuadro, es una antibiótico-terapia empírica. ¿Empírica en qué se basa? O sea, vamos a ver, el paciente es de la comunidad, es del hospital, es de una casa de ancianitos,
¿De dónde está viniendo mi paciente? Lo otro, ha estado hospitalizado antes, 3 meses antes, 1 mes antes, será una intrahospitalaria puramente, ¿no? Y lo que también hemos hablado al inicio, ¿no? ¿Dónde es el foco infeccioso? Está a nivel de la piel, está a nivel de la cavidad oral, a nivel pulmonar, a nivel del tracto gastrointestinal, genitourinario, ¿no? A nivel articular, a nivel pélvico, ¿dónde está? Y de acuerdo a eso, yo voy a elegir qué antibiótico va a ser. Ahora, no se nota claramente dónde está mi foco infeccioso, bueno, mala suerte, pues tendré que atacar contra todo posible germen, gram positivos, negativos, anaerobios, y si hay sospecha de que pudiese ser una micosis, incluso voy a darle cobertura para hongos, ¿no? En caso de cuadros meningios, por ejemplo, para las meningitis, damos hasta cobertura antiviral. Entonces es importante, para no estar haciéndole gastar tanto a nuestros familiares, a nuestro paciente, tenemos que tratar de ubicar el foco de infección y de acuerdo a eso elegir un buen antibiótico, ¿ya? Entonces, si no se acuerdan de los antibióticos, chicos, les sugiero, repasen, estudien, no es difícil. Y sí tengo por ahí una colección, ¿no? Un absceso, ¿qué dice acá? Drena, absceso diagnosticado, absceso drenado. Acuérdense que el absceso es una colección, pues, ¿no? De pus. Entonces, si no dreno eso, igual pues seguirá con fiebre, igual seguirá mi foco infeccioso. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico solo y únicamente se va a dar con los cultivos. ¿Ya? Y para no estar perdidos ahí donde está la infección, el examen clínico es importantísimo. Ya, los antibióticos, si estoy en la emergencia, te dice la guía dentro de las 6 horas. Yo, por favor, les sugiero dentro de la primera hora y de acuerdo a la ubicación del posible foco de infección. ¿Estamos? Ahí tienen para poder ver aproximadamente, mira a nivel pulmón qué gérmenes podemos encontrar, qué antibiótico me cubre a nivel abdominal, ¿sí? Antibióticos sugerentes, piel y tejidos también, ¿ya? Tracto urinario, muy bien, tenemos acá qué germen, qué antibióticos podría cubrirnos, igual a nivel del sistema nervioso central. El manejo de líquidos está además, tienen acá el tema de fluidoterapia, ya el tema de fluidoterapia con todas las fases que hemos aprendido, chicos, ya no olvidarnos de cristaloides y coloides y obtener una buena presión arterial media sobre 65. Si puedo tener una vía central, excelente. Ya, y tenemos fluidoterapia, vasopresores, el mejor vasopresor por excelencia y el de mayor recomendación es la norepinefrina. Segundo a esto, ya si es una refractaria, es la epinefrina. A continuación, podemos también asociar epinefrina o norepinefrina con dopamina. Y como última instancia para nuestra respuesta hemodinámica adecuada, la vasopresina, que sí he visto tiene muy buen efecto. ¿Ya? Tratamiento inotrópico, podemos asociar, ¿no? La dobutamina y dopamina. Ahí tienen la comparación de los fármacos y el mejor vasopresor sigue siendo la norepinefrina. Hidrocortisona, por su efecto mineral corticoide, podríamos utilizar también. Sangre, solo y únicamente la hemoglobina es menos de 7. Y las plaquetas si es menos de 50.000. Sedación y analgesia, bueno, en caso de que mi paciente ya requiera ventilación mecánica. ¿Ya? Siempre control de glucosa porque el paciente va a tener liberación de cortisol, liberación de respuesta simpática, puede haber hiperglicemia, entonces tenemos que controlar la glicemia con insulinoterapia. El tratamiento de soporte, bueno, si tengo una acidosis severa, trataré pues, de corregir la acidosis con bicarbonato, ¿ya? Soporte oxigenatorio si mi paciente ya tiene mal patrón respiratorio, ¿no? Con la ventilación mecánica, ¿sí? Y las medidas a llevar a cabo en conclusión, dentro de las primeras 6 horas, el soporte hemodinámico, cobertura antibiótica adecuada, ¿no? Si el paciente no responde dentro de las 24 o 48 horas, y es un choque séptico refractario, mortalidad altísima. Entonces, el no cumplimiento, ¿no? De las 6 horas, ¿sí? Incrementa en 2 veces la muerte del paciente, ¿sí?
Entonces, no cumplimiento del paquete dentro de las 24 horas aumenta en un 76% de la muerte del paciente. En resumen, identificamos el problema. Hipoperfusión, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Con hipotensión, con las funciones vitales, chicos. Solo así. Y tenemos 6 horas, no mucho, 6 horas. En el menor tiempo posible que darle el soporte hemodinámico, ¿ya? Y la cobertura antibiótica. La fluidoterapia, tal y como hemos aprendido, las fases, ¿ya? La fase de rescate. Acuérdense que la fase de rescate es para evitar el daño de múltiples órganos. Norepinefrina si no tengo respuesta a la fluidoterapia, ¿ya? A más tiempo de hipotensión, mayor daño celular, mayor apoptosis, mortalidad incrementada. Hidrocortisona podría ayudarnos, ¿no? Para incrementar la presión arterial, pero no es nivel de evidencia alto. Y el monitoreo es importante en estos pacientes. Monitoreo continuo de la presión arterial cada 30 minutos, cada hora, cada 2 horas, de acuerdo a cómo va respondiendo mi paciente. En relación al pronóstico, hablar siempre con la familia, porque si el paciente, pasadas las 48 horas, requiere mayor dosis de noradrenalina, su mortalidad es alta, a pesar de todos los esfuerzos terapéuticos que se han hecho. Nada más. ¿Alguna pregunta, chicos? No se han dormido. Jóvenes, están ahí, despierten. Sí, doctora. Sí, estamos. Ya, ¿alguna pregunta? No rápido. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? ¿O falta? Winnie, ¿qué dice? David, Winnie, Miguel, Sherali, Brenda, Grecia. Doctora, dijo que los criterios de sepsis ya no eran válidos porque... Ya no, ya, porque son muy tardíos. Miren, yo no sé qué criterios les han enseñado para diagnóstico de artritis reumatoidea, por ejemplo. ¿Se acuerdan? No, doctora. No se acuerdan, Dios santo. Antiguamente, cuando yo era estudiante como ustedes, nos decían, por ejemplo, para artritis reumatoidea, criterios, desviación en ráfaga, o sea, mano desviada, ¿no? Luego decían rigidez por más de media hora, hasta donde yo me acuerdo de esas cosas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, esos criterios ya no sirven. ¿Por qué? Porque si tú ya encuentras mano en ráfaga y el paciente ya está con una limitación funcional severa, irreversible. Entonces, pues, ¿de qué te sirve hacer el diagnóstico en esa fase? Es lo mismo, en el shock séptico, ¿de qué te sirve cuando tú ya tienes daño de múltiples órganos? Ya es muy tarde, probablemente el tratamiento que tú le des no va a ser bueno, no por el antibiótico, sino porque la fisiopatología ha avanzado demasiado. Ya, entonces, criterios de sepsis, lamentablemente, ya no son tan precoces, ¿no? En relación al quick sofa, lo del Survivine dice, no, quick sofa para hoy, de hoy para adelante, quick sofa para todos. Entonces, son 3 criterios sencillos, ¿no? Frecuencia respiratoria más de 22, presión sistólica menos de 90, ¿sí? Y trastorno de conciencia de estos 3, suficiente con que tengas 2, ya tienes que tú estar pensando en que estás frente a un cuadro de sepsis. Y échate a buscar otros criterios. Puedes ahí buscar proteína C reactiva, procalcitonina, lactato, ¿no? Empezarás a evaluar todos los órganos, a aplicar el SOFA, porque se parece mucho a los criterios de sepsis, ¿no? El SOFA que te va a hablar decía ya compromiso de otros órganos. Obviamente, si hay mayor compromiso de otros órganos, la mortalidad va a ir incrementando mucho más. Ya, entonces, en la emergencia, por favor, no podemos descuidar a los pacientes. Si yo tengo criterios hemodinámicos, ¿no? Las funciones vitales, por eso les estoy repitiendo, jóvenes alteradas, preocúpense, algo está descompensando al paciente y ese algo puede ser un proceso infeccioso, ¿no? Sin olvidarnos de las otras patologías que también existen.
Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos, para lo que es ácido base? ¿Hay o no hay preguntas? ¿Les ha quedado claro? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Ya el representante Rodrigo. Rodrigo, ¿está bien todo o no estás? Sí, doctora, todo bien. Ya me preguntas, creo. Bueno, ojalá que en la práctica podamos hacer casos de choque séptico, ¿ya? Casos cortos, que traigan casos clínicos largos de 1 hora y más todos aburridos que otra cosa. Ya, jóvenes, 5 minutos les voy a dar. Yo también voy a ir a tomar siquiera agua. Y hacemos la clase de trastorno ácido base, por favor. Yo, doctora, gracias.